No es ningún secreto que el Chapo es el hombre que podría dar consejos de huida a MacGyver. Tiene un historial de escabullirse entre rejas, como un fantasma. ¿Recuerdas la vez que dio un paseo en una moto clandestina? Mientras mostramos a los espectadores una motocicleta modificada presumiblemente usada mientras ese túnel, sí, es él, avance rápido hasta el presente. Insinúa que los funcionarios de prisiones de EE.CHU le están intimidando. Su último mensaje, ahora en el centro de atención y traducido para que todos lo vean, deja caer una bomba. El Chapo acusa a los peces gordos de la prisión de bloquear su acceso a documentos legales. ¿Su argumento? Siguen asustados por sus actos de Houdini y los utilizan como excusa. En este vídeo analizaremos en profundidad estos inquietantes mensajes. Mensaje del Chapo. Recientemente ha salido a la luz un mensaje del Chapo que arroja luz sobre su situación actual. En este mensaje, sugiere que los funcionarios de prisiones le están intimidando. El Chapo afirma que estas acciones no son más que una estratagema para mantenerlo aislado. El mensaje de El Chapo, traducido al inglés, revela su frustración con las autoridades penitenciarias, que según él, le impiden recibir documentos de abogados para nuevas peticiones judiciales. Argumenta que utilizan sus anteriores fugas como excusa para justificar sus acciones, calificándolo de ridículo. Pero el Chapo no es el primero en expresar su preocupación por los malos tratos entre rejas. Hace aproximadamente una década, el antiguo lugarteniente de El Chapo, Jesús Vicente Zambada Niebla, presentó una queja similar durante su estancia en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago. A Zambada no se le permitía acceder a las pistas deportivas de la azotea para hacer ejercicio, alegando las autoridades penitenciarias el riesgo de un ataque de francotiradores o de una fuga en helicóptero orquestada por el jefe del cártel. Los paralelismos entre las afirmaciones de El Chapo y la experiencia de Zambada son sorprendentes. Plantean interrogantes sobre el trato que reciben los presos de alto perfil y las medidas adoptadas para garantizar su reclusión. ¿Son legítimas estas preocupaciones o se trata simplemente de intentos de estos célebres criminales de manipular el sistema? Tras estas revelaciones, algunas personas se apresuraron a recordar lo que El Chapo dijo tras su condena. También mencionó su situación en la cárcel en ese momento. Mientras se leía la sentencia, El Chapo permaneció estoico, sin mostrar ninguna emoción. Había sido condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. También se le condenó a pagar $12.600 millones. Se trata de la mayor sanción económica impuesta en un caso penal en Estados Unidos y está destinada a cubrir el dinero que su cártel ganó con la venta de drogas en EEUU. Esta cantidad se decidió basándose en las pruebas del juicio que demostraban que su cártel ganó miles de millones con la venta de drogas en EEUU durante muchos años. En su sentencia, antes de ser trasladado por los US Marshals, El Chapo habló a través de un traductor. Dio las gracias a su familia, a sus hijas y a sus seguidores por haber estado a su lado durante su larga batalla legal. También expresó su gratitud a su equipo de abogados, tanto privados como públicos, por el trabajo realizado en su caso. El Chapo arremetió contra el sistema judicial, calificando su juicio de farsa y denunciando la parcialidad del juez. Afirmó que se le había negado una oportunidad justa de defenderse y que las pruebas en su contra habían sido manipuladas. El Chapo insistió en que era víctima de un sistema corrupto que pretendía convertirlo en un ejemplo. Pero no solo criticó el juicio, también dirigió su atención a las condiciones de su confinamiento. En sus mensajes, describió su celda como una tumba desprovista de los derechos humanos básicos. Se quejaba de la falta de ventilación adecuada, la vigilancia constante y el aislamiento del mundo exterior. El Chapo afirmaba que estas condiciones equivalían a tortura y violaban sus derechos como preso. La difusión de las declaraciones de El Chapo suscitó un intenso debate. Algunos consideraron que sus quejas no eran más que los gritos desesperados de un hombre que había perdido su poder y su libertad. Argumentaron que no merecía compasión, dadas las innumerables vidas que sus actividades delictivas habían destruido. Otros, sin embargo, vieron en sus palabras un reflejo de los defectos del sistema penitenciario y de la necesidad de una reforma. Veamos su viaje a la cárcel. Antes de ser detenido, los marines mexicanos le seguían la pista a El Chapo. El Chapo se embarcó en un juego del gato y el ratón, eludiendo su captura en todo momento. La persecución les llevó a adentrarse en el remoto y traicionero Triángulo de Oro, una zona en la frontera de los estados de Durango y Sinaloa, donde El Chapo era venerado. A pesar de las múltiples redadas y de que estuvo a punto de ser capturado, se les escapó de las manos una y otra vez. Las autoridades barrieron 18 de sus casas y propiedades,
sin dejar piedra sobre piedra en su persecución. Pero la vida de fugitivo pasó factura a El Chapo. Días y días en las inhóspitas montañas, donde incluso un multimillonario como El Chapo se veía obligado a pasar las canutas, le dejaron anhelando un poco de comodidad y seguridad. A principios de enero de 2016, El Chapo llegó a la ciudad costera de Los Mochis. En este lugar, las autoridades habían estado siguiendo la pista de uno de los principales excavadores de túneles de su anterior fuga. Los habitantes del lugar habían roto sus rutinas del mes anterior, lo que llamó la atención de las autoridades. Las conversaciones telefónicas interceptadas revelaron discusiones sobre la llegada inminente de alguien conocido, con los alias de la abuela y la tía. La certeza de que El Chapo había llegado aumentó, preparando el escenario para una operación de alto riesgo. Antes del amanecer de la mañana siguiente, 17 infantes de marina de las Fuerzas Especiales de la Armada de México, apoyados por 50 soldados, irrumpieron en la casa de Los Mochis. Su misión estaba clara: capturar a El Chapo y poner fin a su reinado de terror. Los soldados iban armados con determinación y un plan meticuloso para garantizar el éxito de la operación. Traspasando la puerta metálica, los marines entraron en lo que parecía un minúsculo vestíbulo rodeado de un laberinto de puertas. Pero se toparon con una feroz resistencia, ya que los estrechos pasillos se llenaron de disparos. La batalla fue intensa, con ambos bandos luchando por sus vidas. En medio del caos, un marín gritó: «¡Tenemos un herido!», refiriéndose a un compañero herido en acto de servicio. Decidido a avanzar, un comandante ordenó a uno de los marines que lanzara una granada frente a una de las muchas puertas que bloqueaban su camino. La explosión creó una distracción y permitió a los marines avanzar. La misión estaba plagada de peligros, pero se mantuvieron firmes en su persecución de El Chapo. Mientras la misión continuaba, 2 infantes de marina avanzaron cautelosamente por otro pasillo, con la mirada fija en busca de cualquier señal de El Chapo o de sus hombres. Avanzaron centímetro a centímetro hacia una escalera que los pistoleros supervivientes habían utilizado para escapar a la azotea. Su valentía aleyó el fuego del interior de la casa, lo que permitió a sus compañeros ganar terreno. A las 6:30 de la mañana, la casa estaba finalmente asegurada. El intenso tiroteo se cobró su precio. 5 de los hombres del Chapo perdieron la vida y otros 4 fueron detenidos. Los marines también descubrieron a 2 mujeres en el interior que trabajaban como cocineras para El Chapo y sus hombres. Rápidamente fueron detenidas, asegurándose de que no quedara piedra sin remover en la búsqueda de justicia. Una vez asegurada la casa, los infantes de marina llevaron a cabo un minucioso rastreo para descubrir los secretos que ocultaba. Se descubrieron 2 túneles que revelaron el alcance de los elaborados planes de fuga de El Chapo. El primer túnel, situado bajo el frigorífico, era un señuelo para confundir a las tropas que avanzaban. El segundo túnel, oculto tras el espejo de un armario de la habitación, era la verdadera ruta que El Chapo había utilizado para huir. Mientras los marines celebraban su victoria, El Chapo y su socio intentaron escapar por la autopista 15. Sin embargo, la Policía Federal estaba en alerta. Máxima, y sus agudos ojos localizaron rápidamente a El Chapo. Por fin tuvieron al alcance de la mano la tan esperada captura de los 2 hombres, que puso fin al reino del terror de El Chapo. La detención de 2 de los hombres más letales de México puso nerviosa a la policía. Conscientes de la posibilidad de un intento de rescate por parte del cártel, llevaron a El Chapo y a su socio al Hotel Du, un lugar discreto, apartado de la autopista. Sabían que había más en juego que nunca y que debían permanecer alerta para garantizar la seguridad de todos los implicados. En el Hotel Du, la desesperación de El Chapo se hizo patente. Instó a la policía a liberarle, prometiéndole puestos de trabajo como empresario y recurriendo a las amenazas cuando sus súplicas cayeron en saco roto. Pero las autoridades se mantuvieron firmes, sabiendo que su deber era llevar a El Chapo ante la justicia y garantizar la seguridad del público. Cuando los marines llegaron al Hotel Du, El Chapo fue trasladado a Ciudad de México en helicóptero. La captura por fin había terminado, y el mundo vio cómo el famoso capo de la droga desfilaba ante un campo de cámaras de noticias en el aeropuerto de Ciudad de México. Pero esto era solo el principio del siguiente capítulo de la historia de El Chapo. La captura de El Chapo marcó el fin de una era en México. Fue un gran acontecimiento para México porque era una figura controvertida. Algunos lo veían como un héroe que luchaba contra el gobierno y ayudaba a los pobres, como Robin Hood. Pero otros lo veían como un criminal terrible que enviaba drogas a Estados Unidos y causaba mucha violencia en México.
Su detención causó un gran problema a los dirigentes mexicanos. Tenían que encontrar la manera de lidiar con su reputación mixta y el mal impacto que tenía en la forma en que la gente veía a México. El mundo entero estaba pendiente de cómo manejarían esta situación, tratando de encontrar el equilibrio adecuado entre ser justos, mantener la seguridad del país y mejorar la imagen de México. Los dirigentes mexicanos se encontraron en una situación precaria. Por un lado, trataban de distanciarse de la oscura sombra proyectada por el Chapo y el narcotráfico. Pretendían redefinir la imagen de México como nación de progreso, cultura y crecimiento económico. Por otro lado, tenían que reconocer los problemas profundamente arraigados que permitieron el ascenso de figuras como el Chapo y abordar los problemas subyacentes que alimentaron el narcotráfico. Aunque por fin el Chapo estaba entre rejas, el riesgo de fuga era grande. Su encarcelamiento podría haberse prolongado durante meses o incluso años, mientras su equipo de abogados presentaba recursos legales para luchar contra su extradición a Estados Unidos. Cuanto más tiempo permaneciera bajo custodia mexicana, mayor sería el riesgo de otro audaz intento de fuga. El equipo jurídico del Chapo presentó numerosos recursos de amparo contra su extradición a Estados Unidos. Argumentaban que allí no tendría un juicio justo, alegando el ambiente hostil hacia los mexicanos. Tras un largo periodo de batallas legales y maniobras políticas, el gobierno mexicano aprobó finalmente la extradición de El Chapo a Estados Unidos. En una fría mañana de invierno, bajo fuertes medidas de seguridad, El Chapo fue trasladado desde su celda en México a un avión que le esperaba con destino a Estados Unidos. A su llegada a Estados Unidos, El Chapo fue detenido inmediatamente e ingresado en una prisión de alta seguridad. Ya se había fugado de la cárcel en 2 ocasiones, por lo que Estados Unidos tenía que asegurarse de que El Chapo no tuviera ninguna posibilidad de volver a hacerlo. Echemos un vistazo más profundo a esta parte de su vida. Ya se ha fugado antes. Antes de ser encerrado de por vida en una prisión estadounidense de máxima seguridad, Joaquín El Chapo Guzmán era un nombre que infundía miedo a muchos. No era un capo de la droga más, sino un cerebro criminal que construyó un imperio sin parangón. El imperio de El Chapo se basaba en el tráfico de drogas, inundando los mercados estadounidense y europeo de cocaína, marihuana, metanfetamina y heroína. Su alcance no tenía parangón y su organización, el Cártel de Sinaloa, se convirtió en sinónimo de poder y riqueza. El éxito de El Chapo no fue gratuito. Se granjeó muchos enemigos por el camino, ninguno más peligroso que el Cártel de Tijuana. En 1989, el Cártel de Tijuana atacó a la organización de El Chapo, desencadenando una guerra brutal que se cobraría la vida de muchos. Durante 3 años, las calles se tiñeron de rojo sangre mientras los 2 cárteles se enzarzaban en una batalla de ojo por ojo. Las decapitaciones, los tiroteos y la tortura se convirtieron en la norma, mientras ambos bandos intentaban hacerse con la ventaja. Pero fue el Cártel de Tijuana el que vio la oportunidad de acabar con El Chapo de una vez por todas. Un informante avisó al Cártel de Tijuana de que El Chapo estaría en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara esperando para embarcar en un vuelo. Un escuadrón de 14 hombres fue enviado, armado y listo para eliminar a su objetivo. Sin embargo, en un trágico giro del destino, recibieron la información equivocada. En lugar de atacar el coche de El Chapo, abrieron fuego contra la limusina del cardenal Posadas Ocampo, arzobispo de Guadalajara. El cardenal murió en una lluvia de balas, mientras que El Chapo logró escapar ileso. El país se indignó y se inició una persecución masiva no solo de los asesinos del sacerdote, sino también de su objetivo. El Chapo, que hasta entonces había actuado en la sombra, se convirtió en el centro de atención al aparecer carteles con su cara por todo el país. Al darse cuenta de que se había convertido en un hombre marcado, El Chapo supo que tenía que salir de México. Huyó a un rancho de su propiedad en Tonalá, luego a Ciudad de México y finalmente cruzó la frontera con Guatemala en junio de 1993. Pero su huida duró poco. El Chapo pagó a un funcionario guatemalteco la friolera de $1,2 millones para que le permitiera esconderse en el país. Sin embargo, el funcionario avisó a las autoridades. El Chapo fue localizado y detenido en un hotel cercano a la frontera entre México y Guatemala. Extraditado a México, El Chapo fue juzgado y condenado a 20 años de prisión. Pero nadie podía imaginar que esto sería solo el principio de su increíble fuga. El Chapo se encontraba entre rejas, en una prisión de alta seguridad en México, pero no tenía intención de quedarse allí mucho tiempo. Como jefe del Cártel de Sinaloa, sabía que la extradición a Estados Unidos era una posibilidad muy real y tenía que actuar rápido para evitar
enfrentarse a cargos en un tribunal extranjero. El 19 de enero de 2001, el Chapo puso en marcha su plan de fuga. Sobornó a un guardia para que le abriera la puerta de la prisión, dándole así la oportunidad que necesitaba para escapar. El Chapo se subió a un carro de la lavandería que un trabajador de mantenimiento llamado Javier Cambreros, que también había sido sobornado, llevó por la prisión hasta la puerta principal. Una vez fuera de los muros de la prisión, Cambreros condujo a El Chapo hasta una gasolinera cercana. El empleado de mantenimiento entró brevemente y dejó a El Chapo solo en la furgoneta. Y en ese momento, El Chapo aprovechó su oportunidad de libertad. Cuando Cambreros regresó a la furgoneta, descubrió que El Chapo había desaparecido. La fuga había sido meticulosamente planeada y ejecutada, con la astucia de El Chapo y la complicidad de quienes estaban dentro del sistema penitenciario. El plan de fuga tuvo un alto coste. Se calcula que El Chapo pagó la asombrosa cifra de $2,5 millones en sobornos a funcionarios y oficiales de prisiones. Pero el precio valió la pena para El Chapo, que ahora era de nuevo un hombre libre. El Chapo pasó los 13 años siguientes escondido, eludiendo la captura mientras seguía dirigiendo su imperio de la droga desde las sombras. Se convirtió en un fantasma, apareciendo solo ante aquellos en quienes confiaba y desapareciendo antes de que las autoridades pudieran atraparlo. La persecución de El Chapo fue exhaustiva, pero siempre parecía ir un paso por delante. Con el paso del tiempo, El Chapo se volvió más audaz e incluso asistió a una reunión familiar en Sinaloa, su estado natal. Pero su audacia acabaría pasándole factura, ya que guardaespaldas desleales avisaron a las autoridades sobre su paradero. En febrero de 2014, las autoridades asaltaron el apartamento de El Chapo mientras estaba en la cama con su esposa. Se produjo un breve forcejeo, pero El Chapo fue detenido de nuevo. Esta vez, su destino sería el Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya de Juárez, una prisión conocida por su reputación de fortaleza ineludible. Sin embargo, El Chapo tenía otros planes. La noche del 11 de julio de 2015, protagonizó su segunda audaz fuga. Los guardias que vigilaban su celda le vieron entrar en la zona de las duchas, la única parte de su habitación que no estaba cubierta por las cámaras de seguridad. Cuando no volvió a aparecer al cabo de 25 minutos, se dio la alarma y los guardias corrieron a verle. Para su asombro, encontraron la celda vacía. El Chapo había vuelto a desaparecer. Una escalera conducía a un túnel de 1,5 kilómetros, enterrado a 3 metros bajo tierra, que desembocaba en una obra en construcción. Era una ruta de escape meticulosamente diseñada, con sistemas de iluminación y ventilación. Al final del túnel se encontró una motocicleta, lo que sugiere que El Chapo la había utilizado para huir. La audacia de su huida dejó al gobierno mexicano y al presidente Peña Nieto avergonzados y humillados. Todo el país se puso en alerta máxima y se lanzó una búsqueda masiva para capturar al escurridizo narcotraficante. El Chapo volvió a esconderse, pero esta vez el mundo estaba mirando. Se ofreció una asombrosa recompensa de $60 millones por cualquier información que condujera a la detención de El Chapo, una de las mayores recompensas de la historia. La búsqueda no se limitó a México. Las fuerzas del orden de todo el mundo unieron sus fuerzas, decididas a llevar a El Chapo ante la justicia. Por eso, tras su detención, extradición y condena, El Chapo fue trasladado a ADX Florence, en Colorado, la prisión de máxima seguridad más segura de Estados Unidos. La prisión ADX Florence no es un centro penitenciario cualquiera, sino una fortaleza de seguridad. Las medidas adoptadas para garantizar la seguridad y el control dentro de sus muros no tienen parangón. Exploremos qué hace de ADX Florence uno de los edificios más seguros del mundo. En primer lugar, ADX Florence está equipado con multitud de detectores de movimiento, cámaras y 1.400 puertas de acero con control remoto. Estos elementos de seguridad están colocados estratégicamente por todo el centro para controlar los movimientos de los reclusos y garantizar la detección inmediata de cualquier actividad no autorizada. El centro de control, atendido por funcionarios vigilantes, supervisa estas cámaras las 24 horas del día, proporcionando una vigilancia constante de los reclusos. En caso de intento de fuga, ADX Florence dispone de un mecanismo de seguridad. Los funcionarios del centro de control pueden activar un botón de pánico que cierra todas las puertas del centro. Este cierre inmediato garantiza que se frustre cualquier posible fuga y que los reclusos permanezcan en sus celdas. Este nivel de control y tiempo de respuesta es crucial para mantener la seguridad de la prisión. El perímetro de ADX Florence está fortificado con almohadillas de presión y alambradas de 12 pies de altura.
Estas medidas actúan como barreras físicas, dificultando enormemente que alguien penetre en el centro. Agentes fuertemente armados patrullan el perímetro, preparados para responder a cualquier amenaza potencial. Además, rayos láser y perros de ataque vigilan la zona que rodea las vallas periféricas de la prisión, proporcionando una capa adicional de seguridad. En ADX Florence, los reclusos se alojan en diferentes niveles de seguridad, cada uno con su propósito y misión. Las unidades de población general, que incluyen las unidades Delta, Echo, Fox y Golf, alojan a reclusos que requieren un mayor nivel de seguridad, pero que no suponen una amenaza inmediata. La unidad de alojamiento especial está destinada a internos que han cometido graves infracciones de conducta o actos de violencia en otras instituciones. La unidad especial de seguridad, conocida como Unidad H, está reservada a miembros de grupos terroristas designados o a reclusos a los que se han impuesto medidas administrativas especiales. Esta unidad garantiza que estas personas de alto perfil y potencialmente peligrosas se mantengan bajo el más estricto control. La unidad de control es otra parte integrante de ADX y Florencia. Alberga a reclusos que han demostrado graves infracciones de conducta o actos de violencia dentro del sistema penitenciario. También alberga a miembros de alto nivel de organizaciones que se consideran una amenaza, como las bandas de presos. La unidad de control garantiza que estos individuos estén aislados y no puedan causar daños al personal o a otros reclusos. Las unidades intermedias y de transición, incluidas las unidades Kilo y Joker, constituyen un trampolín para los internos que han demostrado buen comportamiento y progreso. Estas unidades ofrecen un entorno menos restrictivo y preparan a los internos para un posible traslado a un centro de menor seguridad. El módulo 13 es un ala especial de 4 celdas dentro de la unidad de alojamiento especial. Está reservada a los internos que requieren el control más estricto dentro de ADX Florence. Estas personas están estrechamente vigiladas y tienen una interacción limitada con otros reclusos. Las medidas de seguridad de ADX Florence no son solo físicas, sino que también se extienden a los procedimientos operativos del centro. Todos los aspectos de la prisión están meticulosamente diseñados para minimizar el contacto entre los reclusos y evitar cualquier posible infracción. Desde las celdas de hormigón armado hasta las limitadas zonas de ejercicio, cada detalle se considera cuidadosamente para garantizar el máximo nivel de seguridad. Si lo pensamos bien, el Chapo no tiene escapatoria. El lugar donde estuvo encarcelado durante su juicio es posiblemente el peor centro penitenciario de Estados Unidos. Fue MSCC antes que ADX. El Chapo fue encarcelado primero en la prisión MSCC de Nueva York, antes de ser trasladado a la prisión ADX tras su juicio. La MSCC es conocida por sus duras condiciones, pero esto se ha mantenido en secreto durante muchos años. El Chapo y otros presos conocidos, como el líder mafioso John Gotti, han dicho que el trato en la MSCC es como la tortura. En 1991, los abogados de John Gotti se quejaron de las malas condiciones del Centro Correctional Metropolitano de Nueva York y pidieron su traslado. Este fue el comienzo de muchas quejas sobre el MSCC. Jan Theoharis, profesora de ciencias políticas, dijo que el MSCC era como una cárcel oculta y dura en Nueva York. Las condiciones eran tan malas que se podría pensar que estaba en un país devastado por la guerra como Irak. Ahmed Khalfan Gailani, que participó en el atentado con bomba contra 2 embajadas estadounidenses en 1998, prefería estar en Guantánamo al MSCC. Esto es sorprendente porque la bahía de Guantánamo es conocida por sus propios problemas de derechos humanos, pero se consideraba mejor que el MSCC. El MSCC se enfrenta a múltiples problemas, no solo relacionados con los reclusos. Un informe de The Chief Leader, un periódico sobre la función pública en la ciudad de Nueva York, reveló que el centro está luchando contra la escasez de personal. Por ello, los funcionarios tienen que trabajar muchas horas, cubriendo varios turnos a la semana. Esto es duro, tanto para los funcionarios como para los reclusos, lo que empeora aún más unas condiciones ya de por sí difíciles. Es una situación preocupante que plantea dudas sobre la capacidad del MSC para garantizar la seguridad y el trato humano. El MSC se creó inicialmente en 1975 para recluir temporalmente a personas en espera de juicio en el Distrito Sur de Nueva York. Sin embargo, con el paso de los años, se ha convertido en una prisión hacinada y desagradable. Las condiciones dentro del MSC varían en función de dónde se encuentren los presos. La población general, la unidad de alojamiento especial y la tristemente célebre Ala 10 Sur
Tienen cada una sus propios retos y problemas. En la prisión, hay diferentes áreas donde se encuentran los reclusos. La población general es donde se ubica inicialmente a la mayoría de los reclusos. En esta zona se enfrentan a problemas como el control de la temperatura, una atención médica no muy buena y el hacinamiento en las celdas, lo que significa que no hay suficiente espacio personal. Sin embargo, hay otras dos secciones en la prisión, denominadas Shu y 10 Sur, y en ellas es donde se ponen de manifiesto las peores condiciones de la prisión. El Shu es para los presos considerados peligrosos en la población general o los que han infringido las normas de la cárcel. En el Shu, los reclusos pasan la mayor parte del tiempo en régimen de aislamiento, lo que significa que están solos en sus celdas, pero es el infame a la 10 Sur la más problemática. Esta sección es principalmente para personas acusadas de terrorismo o delincuentes de alto perfil. Las condiciones en la 10 Sur son increíblemente malas. Los reclusos no pueden salir a divertirse, no ven la luz natural durante mucho tiempo, lo que altera sus relojes corporales internos y los deprime. La luz del sol es muy importante para el estado de ánimo y el bienestar mental, pero aquí no la reciben. Es como si estuvieran atrapados en la oscuridad todo el tiempo, tanto física como mentalmente. Aquí es donde estuvo encarcelado el Chapo. Las normas para los reclusos del CCM también son muy estrictas. Ni siquiera pueden leer periódicos recientes, lo que les hace sentirse aislados del mundo exterior. Este aislamiento y la falta de información les hacen sentirse impotentes y afectan a su salud mental. Todo el lugar está rodeado de secretismo, e incluso los abogados pueden tener problemas por hablar de lo que ocurre. Se crea un ambiente realmente aterrador e intimidatorio, y los reclusos se sienten como si no tuvieran voz y estuvieran atrapados. Y no solo sufren los reclusos, sus familias y seres queridos también lo pasan muy mal. Ver a un ser querido pasar por unas condiciones tan duras tiene un enorme impacto emocional. El CCM se convierte en una fuente de dolor y desesperación para los que están fuera, que se sienten impotentes y no pueden dar el apoyo que sus seres queridos necesitan. Para empeorar las cosas, el fiscal general impone medidas estrictas que limitan gravemente la comunicación de los presos con el mundo exterior, aislándolos aún más. Esta combinación de factores crea un entorno deshumanizador lleno de desesperación y desesperanza, que conduce a tasas de suicidio alarmantemente altas en el MCC. Estos problemas en el MCC han persistido durante décadas, a pesar de los esfuerzos de periodistas, activistas y ciudadanos preocupados por llamar la atención sobre las condiciones inhumanas. El Departamento de Justicia, incluido el exfiscal general William Barr, era consciente de estas condiciones, pero optó por ignorarlas. El escándalo en torno a la muerte de Jeffrey Epstein obligó a Barr a investigar las irregularidades, pero estos problemas no fueron una sorpresa para el gobierno. El CDM ha funcionado con estos problemas durante años, y varios funcionarios, entre ellos el fiscal Jeffrey Berman, Preet Bharara y jueces del Distrito Sur de Nueva York, eran conscientes de las terribles condiciones. ¿Por qué permitieron que continuaran los abusos y la corrupción en el CDM? Porque el gobierno afirma constantemente que es necesario para la seguridad nacional. Utilizando esta justificación, han convencido a los jueces y al público de que estas duras condiciones son necesarias para proteger a la sociedad de los presuntos delincuentes. Pero no debemos olvidar que las personas recluidas en el MCC aún están a la espera de juicio y se las considera inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Sin embargo, soportan condiciones terribles como suciedad, plagas y aislamiento, todo ello en nombre de la seguridad nacional. En realidad, las alegaciones de necesidad y seguridad nacional del gobierno no son más que una tapadera para ocultar la verdad sobre los fallos sistémicos del MCC. Han creado una cultura en la que los responsables del bienestar de los presos no se enfrentan a ninguna consecuencia por sus acciones. El problema de la rendición de cuentas va más allá del CDM. Incluso las principales organizaciones de noticias no han hecho lo suficiente para abordar esta cuestión. En su lugar, tienden a centrarse en historias sensacionalistas sobre criminales famosos, en lugar de en las terribles condiciones dentro de la cárcel. Quizá la razón por la que a la gente le cuesta creer los horrores que se viven dentro del CCM es que está situado en un rascacielos del distrito financiero de Manhattan. Las descripciones de la cárcel sucia, deteriorada e infestada de alimañas, pueden parecer demasiado increíbles para ser ciertas. Sin embargo, la verdad es que las terribles condiciones del MCC están bien documentadas. El reportaje de la periodista Aviva Stahl reveló la suciedad, el desbordamiento de las aguas residuales, la atención médica inadecuada, el aislamiento extremo y, a menudo,
la crueldad e indiferencia del personal que trabaja en el MCC. Diversos grupos, entre ellos abogados, presos, académicos y organizaciones de derechos humanos, han reunido pruebas fehacientes de las condiciones abusivas y corruptas del CDM. Han emprendido acciones como la presentación de quejas administrativas, mociones legales e investigaciones para poner de relieve los problemas a los que se enfrentan los presos. Sin embargo, a pesar de estas pruebas contundentes, tanto el público como el gobierno han tendido a ignorar el sufrimiento de las personas encarceladas, especialmente cuando se hace público. Estas duras condiciones carcelarias son las que hacen que la muerte de Jeffrey Epstein sea objeto de controversia, y son estas mismas condiciones las que hacen la vida insoportable para el Chapo. Si el hombre pudiera escapar de la cárcel, sabes que ya se habría ido. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en la tarjeta que aparece ahora mismo en tu pantalla para ver más vídeos.